vamos a hablar de la bendición de Benjamín. Y para ello vamos a Génesis capítulo 35, el verso 18, solamente ese versículo. Y estaremos considerando algunas cosas sobre la bendición y digamos como esclareciendo un poco el tema, porque he visto durante mi experiencia como cristiano que la mayoría de los creyentes hemos tenido esa confusión, no hemos distinguido bien lo que es la bendición. Entonces vamos a leer el verso 18. Allá dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Y quiero que en esta mañana hagamos la distinción entre lo que es la bendición que sale de la boca de todo creyente, que debe salir de la boca de todo creyente, que vamos a decir, este es un tipo de bendición al que estamos exhortados en la Biblia y ordenados en la Biblia, de que nuestra boca tiene que bendecir. Ahora presentamos los testigos bíblicos más adelante. Y vamos a distinguir en el tipo de bendición que viene de parte de Dios a través de alguien. Entonces, el primer nivel de bendición que vemos compete a cualquier hijo de Dios. Cualquier persona que sea cristiana, estamos llamados siempre a bendecir. Ahora, bendecir en ese sentido, ¿qué significa? Significa decir bien, decir, bendecir. El judío tiene una palabra para esto cuando saluda. Él dice shalom. La palabra shalom es una palabra hebrea que significa paz. Pero que no solamente en el saludo, cuando un judío dice shalom, no está queriendo significar solamente que tengas paz, sino que la intención de saludar así es decirle a la otra persona: yo deseo que tengas paz, por supuesto, pero deseo que seas bendecido, deseo que nada en ti esté dañado, deseo que nada en ti esté averiado, deseo que nada te haga falta, deseo que seas prosperado, deseo que seas abundado de bien. Entonces, cuando el cristiano saluda, el cristiano no dice shalom, el cristiano dice Dios te bendiga, pero también tiene como esa intención, ¿no? Que si solicitamos a Dios desde nuestro deseo para nuestro hermano, decirle Dios te bendiga, o a cualquier otra persona, ¿verdad? No solamente a los hermanos, sino a cualquier otra persona, decirle Dios te bendiga. ¿La intención cuál es? La intención es decir, bueno, deseo que tú no tengas nada en tu vida dañado, deseo que en tu vida no haya nada que te obstaculice, no quiero que en tu vida haya enfermedad, quiero que haya paz, quiero que haya bendición, quiero que haya abundancia de bien en tu vida, ¿no? Los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, ellos saludaban diciendo Hem Shalom, que quiere decir gracia y paz a tu vida. Queremos que todo lo que la gracia trajo esté en ti, y que todo lo que la gracia trajo también te dé paz. Ahora, esa forma de bendición debe ser la de cualquier creyente, debe ser la de cualquier hijo de Dios, que con un buen deseo, con una buena intención, diga Dios te bendiga, o la paz y la gracia del Señor sea contigo. Es tan poderosa esta forma de hablar, es tan poderosa esta manera de decirle a otro Dios te bendiga, de dar esa bendición con nuestros labios, que incluso, hermanos queridos, incluso en el mundo espiritual del mal, el mundo espiritual del mal se ve impedido a actuar en contra de una persona que bendice.
Vamos a leer en Romanos, le voy a pedir a mi hija, Romanos capítulo 12, en el verso 14. El apóstol San Pablo le dice a la iglesia en Roma y nos dice a nosotros aquí hoy: bendecid a los que os persiguen. ¿Sí lo notan? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no qué. Nosotros como creyentes estamos impedidos a maldecir, a devolver la maldición. Si alguien nos maldice, nosotros no podemos devolver la maldición. Nosotros tenemos que vencer esa maldición con la bendición. Por eso el verso 21, pásame al verso 21 por favor. El verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el qué. Con el bien el qué. Vence con el bien el mal. Cuando nosotros bendecimos a los que nos maldicen, esa maldición que lanzaron en contra de nosotros se cae. Esa maldición que lanzan en contra de nosotros pierde su fuerza, pierde su efecto. Amén. Pero si tú maldices, si tú devuelves la maldición, entonces tú entras en el mundo espiritual del mal y te verás afectado por la maldición que te han lanzado, más la maldición que tú lanzaste. En el mundo espiritual eso se reconoce. El arcángel Miguel, por ejemplo, aquí tenemos a Miguel, pero el tocayo del arcángel. El arcángel Miguel es el capitán de los escuadrones de los ejércitos celestiales. Eso lo sabemos porque en la Biblia lo vemos comandando a los ángeles que son guerreros. Y siempre lo vemos enfrentado a Satanás en la Biblia. Y siempre que en la Biblia vemos a Miguel el arcángel luchando contra Satanás, Miguel siempre le gana a Satanás. No obstante, hay un verso en la Biblia que dice que cuando Miguel disputaba en alguna ocasión contra el diablo por el cuerpo de Moisés, porque Moisés había fallecido, dice que Miguel no se atrevió a proferir maldición alguna, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? ¿Por qué le dice así, siendo que Miguel siempre le gana a Satanás? Porque Satanás es un arcángel, tiene un rango superior al arcángel. Y aunque es un querubín, tiene un rango superior al arcángel. Y aunque es un querubín caído, sigue siendo querubín. Y en el mundo espiritual eso se reconoce. Es malo, es caído, pero sigue siendo de rango superior. Entonces el arcángel no se atreve a reprenderlo él, sino que dice: el Señor sea el que te reprenda, el que está sobre ti. Nosotros no reconocemos eso. Nosotros siempre tenemos la tendencia a creernos más que los demás, y por eso la gente puede maldecir a otro, o se cree con el derecho de maldecir a otro. ¿Qué hacen los creyentes? No maldecimos. Siempre que bendecimos. Toque al que está a su lado y dile: siempre bendice. Bendice siempre. Asegúrate hablar siempre bien. Cuando tú hablas bien, estás bendiciendo. Estás bien diciendo. Asegúrate de hablar bien siempre. Sobre todo cuando hables de los demás. Pero quiero pasar al siguiente nivel de bendición, que ahí es donde quiero entrar, es donde quiero enseñar esta mañana. Y ese nivel de bendición es el que proviene de una persona que es autoridad sobre mí. Y en la Biblia se muestra solamente a dos tipos de personas que pueden transmitir o transferir la bendición a los otros. Uno de ellos es un padre que haya tenido una trayectoria y un bagaje de relación con Dios, bendice a sus hijos y de acuerdo a la bendición, eso se cumple de forma profética en los hijos. Y tenemos el otro tipo de personas que son los sacerdotes. En el caso de
de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que existió, escogido por Dios, Dios le asigna a Aarón como sacerdote, como representante del pueblo, que él puede bendecir al pueblo. Un padre bendice a sus hijos, pero un sacerdote bendice al pueblo. Porque ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es un representante. Cuando el sacerdote está delante del pueblo, representa a Dios. Pero cuando el sacerdote está delante de Dios, representa al pueblo delante de Dios. Es un representante doble. Por lo tanto, de acuerdo a la relación que el sacerdote tenga con Dios, así mismo será la bendición para el pueblo. En Hebreos, en el capítulo 7, verso 7, le pido a mi hija que busque, relata la ocasión en que Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham le entrega los diezmos de todo a Melquisedec, porque Abraham reconoció a Melquisedec como alguien superior. Y dice, y sin discusión alguna, dice el escritor a los hebreos, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec era mayor que el mismo Abraham. Por eso Abraham honra a Melquisedec entregando los diezmos, porque él espiritualmente era mayor. Además, la Biblia en Génesis dice que Melquisedec era rey y sacerdote. Entonces aquí, si cuando un creyente en el primer tipo o el primer nivel de bendición, si un creyente bendice, y eso es tan poderoso como para parar la brujería, hermanos, la maldición de otras personas, la bendición de un cristiano es tan poderosa como para eso. Este tipo de bendición es mucho más, porque afecta el futuro de la persona. Afecta de forma positiva el futuro de la persona. Entonces, la palabra bendecir en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra berajá. Y la palabra berajá tiene una connotación en que es algo que se puede transferir. Se puede transferir el favor, se puede transferir la gracia de Dios, se puede transferir la relación que se tiene con Dios a otras personas. Se puede transferir toda la prosperidad que Dios ha entregado, todo el conocimiento que Dios ha entregado, toda la sabiduría que Dios ha entregado a una persona, se puede transferir a través de la bendición. Es por eso que los patriarcas bendecían a sus hijos. Y es por eso también que ahí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 16 y verso 17, nos cuenta cómo Esaú lloró amargamente porque se dio cuenta que la bendición ya había sido dada por su padre a su hermano Jacob. Y dice que procuraba la bendición con lágrimas. Veamos, leamos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque ellos sabían en ese tiempo, sabían en el tiempo patriarcal, sabían que cuando el padre bendecía al hijo, le estaba otorgando, le estaba transfiriendo toda la relación que durante todos los años tuvo con Dios. Todo lo que Dios lo bendijo, todo lo que Dios le abundó, todo lo que Dios le dio en salud, todo lo que Dios le dio en conocimiento, en sabiduría, en revelación, se era pasado a su hijo. Y una vez el padre pasara eso a uno de sus hijos, ya no podría pasar en la misma medida a los demás hijos. ¿Me estoy dando a entender? Y es por eso que los patriarcas esperaban casi ya al final de sus vidas para bendecir a sus hijos, lo cual también Jacob esperó al final de sus días, en su lecho de muerte, bendecir a todos sus hijos. Y el reporte que tenemos en Génesis 49 de la bendición de Jacob a sus hijos,
todo se ha cumplido en el pueblo de Israel. En cada tribu, tal como Jacob bendijo, así de forma profética se cumplió en la historia de las 12 tribus de Israel. La palabra berajá tiene un peso que lo entendemos cuando ya leemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Macarios. Macarios significa bendito. En el hebreo sería Baruch, porque bendecir es berajá, pero Baruch es bendito. Macarios en el griego es bendito. Como en primera de Timoteo 1:11, donde Pablo habla del glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí está la palabra Macarios. En el sermón del monte, cuando el Señor Jesús dio las bienaventuranzas, la palabra bienaventuranzas viene de bendito, de Macarios. Entonces podríamos leer mejor: bendito los pobres en espíritu, benditos los que lloran, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, benditos los que son perseguidos, benditos los mansos. Me gusta más bendito que hubiesen traducido más así que bienaventurados, porque la palabra bienaventuranza para nosotros los de habla hispana tiene más como una asociación con buenaventura. Buena ventura es buena suerte, pero bienaventurado es bendito. ¿Y bendito qué es? Ilustrémoslo de la siguiente manera. Si ahora al salir del servicio yo por allí afuera me encontrara un billete de 100,000 pesos, no me pongo bravo, ¿verdad? Me pondría contento, me pondría alegre, le diría a mi esposa: vea, le voy a gastar. Aleluya, ya mi esposa está orando. Que se encuentren que se encuentren. Pero eso no me hace bienaventurado. Eso no me hace bendito. Soy afortunado, soy dichoso y me daría gozo. Pero si yo me ganara por algún medio miles de millones de pesos, podría decirse bendito, bienaventurado, porque esos miles de millones de pesos bien administrados te asegurarían un futuro, y un futuro para tus hijos, ¿cierto? Bien administrados. Porque la gente que gana la lotería, por ejemplo, pero no mencioné lotería ni baloto, la gente que gana la lotería a los 3 años otra vez está pobre, porque no lo saben administrar. Pero miles de millones bien administrados haría a la persona bienaventurada. Entonces ese es el peso de la palabra bendito. Cuando se bendice en este tipo de bendición, cuando alguien que ha acumulado cierto conocimiento, cierta gracia, cierta bendición, cierta relación con Dios, y él puede bendecir a otro o a otros, entonces eso asegura que se depositará en los demás por siempre. No sé si me di a entender. Por eso Eliseo rogó a Elías: déjame ir contigo. Elías le decía: mira, quédate aquí que yo tengo que irme para Betel. Vive Jehová y vive tu alma, decía Eliseo, no te dejaré. Entonces Elías dijo: vea, este acaba de jurar por Jehová y por su alma. Bueno, está bien, vamos. Y se lo llevaba. Y cuando llegaron a Betel le dijo: mira, quédate aquí y que yo tengo que irme para el Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y tuvo que llevárselo para el Jordán. Y cuando estaban en el Jordán le dijo: mira, yo sé que tú sabes, le dijo Elías a Eliseo, yo sé que tú sabes que hoy el Señor me quitará de en medio de ti. Así que como yo he visto tu fidelidad, así que como yo he visto tu lealtad, así que como yo he visto tus ganas de servir al Señor, pídeme lo que quieras antes de que sea tomado. Y él le dijo: yo quiero
la doble porción de tu espíritu. Lo que hay en ti, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha acumulado en tu vida, la quiero para mí, como si yo fuera heredero tuyo, como si fuera hijo tuyo. Bendíceme para que eso se pase y se pase doblemente. Por eso ellos ansiaban ese tipo de bendición. Y Elías le dijo: pero cosa difícil has pedido, muchacho, pero bueno, si tú me vieres, cuando fuere tomado de en medio de ti te será hecho, si no, no. Y Eliseo estuvo todo el tiempo mirando a Elías, todo el tiempo mirando a Elías. No se distrajo. Dígale al que está a su lado: no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. No se distrajo. Y en el momento en que fue tomado por un torbellino hacia el cielo y carros de fuego lo separaron al uno y al otro, Eliseo dijo: oh Padre Santo de Israel, su gente de a caballo. Enseguida cayó el manto de Elías. Él lo dobló, se regresó al Jordán, tocó las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron y pasó en seco, y empezaron los milagros a fluir a través de la vida de Eliseo. Se reportan más milagros en Eliseo que en los del mismo Elías. O sea, esto trajo y aseguró a Eliseo un ministerio próspero y de poder, gracias a la bendición de Elías sobre él. Es como dar la herencia. Este tipo de bendición es como dar la herencia. Y la herencia no es otra cosa que una capacidad que recibimos de parte de Dios para poder cumplir el propósito. Mira, hay dos maneras de obtener ese tipo de bendición. Se puede obtener ese tipo de bendición directamente de Dios, o se puede tener ese tipo de bendición a través, ya lo dije, a través de una figura de autoridad o de un sacerdote. Si tú quieres obtener este tipo de bendición directamente de Dios, te aconsejo que vayas y leas Deuteronomio 21, los primeros versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y para ponerla por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito en el entrar, bendito en el salir, bendito tu vientre, bendito tu canasta, tu arteza de amasar, etcétera, 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 etcétera. Bendito. Pero ¿qué tienes que hacer? Cumplir, guardar la palabra, no partes de la palabra, toda la palabra, y asegurarás la bendición directa de Dios a tu vida. O puedes pedir a alguien que haya tenido una relación con Dios, que haya acumulado una relación con Dios, que a través de él tú puedas ser bendecido. Y eso te va a capacitar para que puedas caminar y cumplir el propósito de Dios en tu vida. La palabra propósito viene del griego prótesis. ¿Saben lo que es prótesis, verdad? Mi esposa se ríe porque ya escucho un chiste de eso. Prótesis es poner algo en donde hace falta. Por eso el viejito le decía a la viejita: no me sacuya que se me cae la prótesis. Por eso mi esposa se ríe. Bien, entonces, el propósito de Dios es poner algo en tu vida que te hace falta y que te ayudará a llegar al destino. El Señor te da el propósito, pero al destino llegas tú. Es tu decisión de llegar al destino. Que repita eso, con mucho gusto usted me lo pide y yo se lo repito. El propósito te asigna un destino. El Señor te da el propósito, pero al destino llegas tú. Es tu decisión. Mira, si para llegar al destino que Dios
escogió para ti, si para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla, tú necesitas de dinero, el Señor te va a dar dinero, y más dinero, porque con eso tú alcanzarás el propósito que Dios tiene para ti. Pero si para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti, lo que tú necesitas es pobreza, el Señor te va a dar pobreza, porque sabe Dios que con abundancia de dinero tú no le servirás al Señor. Tú le servirás al Señor con solo lo que tú necesitas. Si para cumplir el propósito de Dios en tu vida tú necesitas una gripa de 3 días en la cama, el Señor te dará una gripa de 3 días en la cama, pero no dejará tocar tu vida, claro está, porque eso te hará entender que tú necesitas cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué existes? ¿Por qué existes en este país? De los padres de que naciste, en el idioma que hablas. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por qué? El porqué de todo en tu vida necesitas descubrirlo y usar todas estas cosas para servicio a Dios. Ahora, lo menos, mira, es que cuando nosotros somos bendecidos en ese tipo de bendición, nosotros no necesitamos trabajar para obtener las cosas. Dios pondrá esas cosas a trabajar para ti. Pasado derecho, como 3 nada más entendieron lo que estoy diciendo. Vuelvo y lo digo así, a ver. Cuando somos bendecidos en este tipo de bendición, tú no tienes ni que trabajar para las cosas. Dios pondrá las cosas que trabajen para ti. Las cosas trabajan para nosotros. Dios le da una orden a todas las cosas que nos ayuden a bien. Ahora, lo menos que la prosperidad, y eso siempre lo hemos dicho aquí, lo menos que la prosperidad significa es dinero. El dinero es lo último en la lista, hermanos. Lo último en la lista es el dinero. Claro, el dinero hace parte de la prosperidad. No vamos a decir que no, pero es lo último en la lista. La prosperidad, porque hay gente que tiene bastante dinero, pero no son prósperos. ¿Y cómo sabemos que no son prósperos? Porque no son felices. Porque tienen un matrimonio arruinado. Porque tienen un hijo en las drogas. Porque tienen una hija en las drogas o en la prostitución. Porque tienen un cuerpo enfermo. Porque no pueden comerse una bandeja paisa. Porque les hace daño. Entonces, ¿qué es el modelo de prosperidad? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el modelo de la prosperidad. Ojo, porque no estamos hablando de teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad ha cometido el despropósito de decir que Cristo era millonario, que tenía casas de verano en las playas de Capernaum. Por el amor a Dios, no he encontrado eso en la Biblia, no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado, que Cristo era próspero. Porque próspero es una persona que tiene todo lo que necesita y lo tiene a tiempo. No le hace falta nada. Le llega todo a tiempo. Cuando Él, que es Dios creador del universo, necesitó nacer, apareció una mujer idónea en Nazaret. Cuando Él necesitó ser circuncidado, lo llevaron al templo al 8º día. Cuando Él necesitó salir al ministerio y ser bautizado, ya estaba Juan el Bautista en pleno ministerio. Cuando Él necesitó alimentar una multitud, apareció un muchachito con 5 panes y con 2 peces. Cuando Él necesitó pagar el impuesto del templo, apareció una moneda en la boca de un pez. Cuando Él
necesitó entrar triunfante a Jerusalén, apareció un pollino de asno montés en donde se montó. Y cuando él necesitó ser muerto, apareció el codicioso de Judas Iscariote, aparecieron los principales sacerdotes que le pagaron a Judas Iscariote, apareció Poncio Pilato que dictaminó la muerte, y aparecieron los soldados con los clavos y la cruz. Y cuando él necesitó ser sepultado porque no era dueño ni de la tumba, apareció José de Arimatea. Todo en la vida del Señor Jesucristo, y aún en su misma muerte lo tuvo, y lo tuvo a tiempo. Eso es lo que es una persona próspera. Aunque no sea millonaria, todo lo tiene a tiempo. A veces perdemos el tiempo pidiendo a Dios algo que Él no nos quiere dar. Pastor, ¿y por qué sabemos que hay cosas que no nos quiere dar? Porque esas cosas no te ayudarán en el propósito. Porque no están diseñadas para ti. Puede que lo que tú le estés pidiendo a Dios se lo dé, pero al hermano que tienes al lado tuyo. Porque el propósito de Dios para el hermano que está al lado tuyo es distinto al propósito que Dios tiene contigo. Dios trabajará contigo de acuerdo al propósito, te permitirá hacer cosas de acuerdo al propósito, y muchas veces tú te hallas luchando en circunstancias porque esas circunstancias no están diseñadas para tu propósito, y Dios lo que está diciendo es: no te deja pasar de ahí. A veces pensamos que es el diablo y es el mismo Dios, como Balaam, el profeta, que iba montado en una asna, iba a maldecir a Israel porque un rey enemigo de Israel lo contrató por dinero para que maldijera, un profeta maldiciendo a Israel. Y cuando iba en el asna, el ángel de Jehová se le apareció, pero el profeta no lo veía, y el animal era más espiritual que el profeta, porque el animal vio el ángel y se detuvo, y el profeta empezó a animar a la burra, y a la burra no arrancaba, y le empezó a pegar a la burra, y la burra no arrancaba, y cuando más le pegaba, la burra lo arrinconó a un barranco, le aprisionó una pierna al barranco, y ahí la burra habló. ¿Y por qué me pegas?, le decía la burra. Yo digo, si a mí mi mascota me habla, yo no sé, saldría corriendo de la casa espantado. No sé qué sintió el profeta Balaam en ese momento, pero cuando pudo darse cuenta que era el ángel de Jehová hablando a través de la boca de la burra, él entonces entendió. Dios le dijo: si hubieses pasado de aquí para allá, hubieses caído muerto. A veces nosotros luchamos y peleamos contra las circunstancias y no nos damos cuenta que es Dios parado enfrente de nosotros. Nos dice: mamá, papá, no vas a pasar de aquí, no te voy a dejar pasar de aquí, porque donde tú pases hay un peligro para tu vida. A veces nos matamos la garganta pidiéndole al Señor cosas que Él no nos quiere dar, porque no están diseñadas para nuestro propósito. Por tanto, lo que debemos hacer es orar pidiendo la voluntad, pidiendo conocer la voluntad de Dios. Porque cuando ya conocemos la voluntad de Dios, entonces nosotros encauzamos nuestra oración. Pero hasta aquí, y se me acabó el tiempo, no he hablado de Benjamín. No he hablado de Benjamín. Permítame 5 minutos para hablar de Benjamín. ¿Me regalan 5 minutos? Levanten la mano los que me regalan 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. No, hermano, ya tengo como 45 minutos más. Me despreocupo, me relajo. No, mentira. En el verso que leímos, está hablando de la muerte de Raquel. La historia de Benjamín fue el producto de la perseverancia, de la persistencia y de la profecía de Raquel. Jacob se enamoró de Raquel a primera vista. Ella era prima suya. Habló con su tío llamado Labán, o sea, su suegro, y le dijo: ¿qué tengo que hacer para casarme con la muchacha? Y él le dijo: mi hijo, trabájeme 7 años. 7 años de tu trabajo por la muchacha. Y el hombre trabajó 7 años por la muchacha. El día de la boda,
como era la costumbre, la novia iba bien cubierta, no podía ser descubierta sino en el lecho nupcial, en el momento de la consumación. Pero el viejo Labán era un viejo ladino, era un viejo tramposo, era como político. Y él llegó y le dio bastante vino a Jacob, y Jacob estuvo como entonadito, como prendido. Ya de noche lo mandó para la cámara nupcial. El hombre allá en medio de la oscuridad, lo que hizo fue palpar que estaba su mujer y pudo consumar el matrimonio. Pero a la mañana siguiente, cuando él despierta, se da cuenta que no era Raquel, que era la hermana mayor de Raquel, Lea. Se levanta de la cama, busca a su suegro, o es decir, a su tío, y le dice: ¿pero qué me has hecho? Yo trabajé 7 años para ti por Raquel y tú me engañas y me diste a Lea. Mi hijo, tranquilo, no, cálmate, que espera, yo te explico. Lo que pasa es que en estas tierras la costumbre es que la hija mayor se tiene que casar primero, no se puede casar la hija menor, eso trae mal augurio para la familia. Pero tranquilo, mi hijo, yo sé que tú quieres a Raquel y también puedes casarte con Raquel. 7 años de trabajo más. Entonces dice la Biblia que Jacob trabajó otros 7 años, pero que le parecieron pocos días porque amaba a Raquel. Ahora, una vez que pudo tener oficialmente a Raquel como esposa, Lea era productiva, pero Raquel era estéril y no le daba hijos. Así que la Biblia dice que Dios se acordó del clamor de Raquel. Y por fin, cuando ya Lea le había dado media docena de hijos, por fin Raquel pudo concebir. Y cuando en su primer parto nace un varón, estaba tan contenta la muchacha que le llamó Joseph. La palabra Joseph significa Él añade, Dios añade. En otras palabras, ella está pensando: si Dios pudo darme esta primera bendición, yo sé que Dios es tan poderoso que puede bendecirme doblemente. Entonces yo voy a profetizar y voy a decir: Señor, ahora que ha nacido este, profetizo que tú me añadirás otro. Ya no voy a ser escasa, ya no voy a volver a mi condición anterior, ya no voy a ser más estéril. Profetizo en este día que tú me abundarás de tu bendición. No sé, aquí hay hermanas que son madres y me dirán que en su primer parto, las primerizas, y cuando empiezan los dolores y empiezan a doler y a pujar, ella no quiere ni siquiera imaginarse otro parto. Ella lo que quiere es ir a matar al marido sinvergüenza suyo que la puso en esa condición. Pero esta mujer, en medio de su dolor y en medio de su parto, ella profetiza, ella quiere otro. Y cuando por fin viene el segundo parto, este bebé le produjo la muerte. Y dice la Biblia que el parto se complicó y la partera le dijo: ten ánimo, tú vas a alcanzar a parir este bebé. Pero cuando la Biblia dice que el alma se le salió, dice el verso 18, se le salió el alma, está hablando de que se desangró, pero alcanzó a nacer, y antes de ella expirar, alcanzó a ponerle nombre a su hijo y le llamó Benoni. Benoni significa hijo de mi agonía, hijo de mi dolor. Porque todas las cosas que valen la pena causan dolor. Las cosas que valen la pena duelen, cuestan bastante sacrificio. Si no fuera así, no las valoraríamos. Lo que nada nos cuesta, decía mi papá, volvámoslo fiesta. Al mismo Moisés. Moisés sube 40 días al monte, Dios le tiene ya listas las tablas de la ley. Dice la Biblia que esas tablas de la ley eran hechura de Dios y escritura de Dios, que Dios con su propio dedo escribió en esas tablas. Se las entrega a Moisés. Y Moisés desciende del monte y ve que el pueblo está desenfrenado, danzando en torno a un becerro de oro. Y le dio la rabieta a Moisés, y Moisés cogió esas tablas y ¡pah!,
las quebró. Estaba indignado. Pero le tocó subir una segunda oportunidad, otros 40 días y otras 40 noches para las otras tablas de la ley. Pero en esa segunda ocasión el Señor le dijo: Moisés, alízate tú las tablas. No sé qué herramienta, la Biblia no dice, no sé qué herramientas usó, pero ella tuvo que ir a la peña, cortar un pedazo de piedra y alisarla hasta que quedara una tabla. Señor, listo, ya está listo el trabajo. Bueno, listo, entonces escribe ahí. Entonces, para escribir en piedra tuvo que haber usado un tipo de cincel. Si calculaba mal el golpe, la tabla se le quebraba. Tenía que volver a la peña, volver a cortar, volver a alisar y volver a escribir. Y como esta sí le costó, esas fue las que guardó en el arca. Porque lo que nada nos cuesta no lo valoramos. Pero todo lo que vale la pena, no importa el sacrificio y el dolor, porque eso vale la pena. Benoni. Pero dice la Biblia que no, que cuando su padre toma al bebé en sus brazos le dice: no, se llamará Benoni, se llamará Benjamín. O sea, hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. Es decir, pasó a ser un hijo de dolor que causó dolor, a ser un hijo que ocuparía la posición principal en la familia. La Biblia, cuando habla de la derecha, habla del puesto de honor, el puesto más honroso, el más digno. La derecha es en donde Cristo está en este momento junto al Padre. Y cuando Jacob profetizó sobre su hijo, lo bendijo de esa manera, anuló unas palabras de su madre que estaba a punto de morir y le cambió el nombre. Eso activó algo en el muchacho. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de estar nombrando las cosas en medio de nuestro dolor. Porque cuando estamos dolidos de las cosas, decimos y llamamos las cosas de acuerdo al dolor que tenemos. Pero el muchacho comienza a atraer ciertas cosas hacia él. Eso fue algo automático, él no se lo proponía, pero las cosas se le daban. Vea, vayamos a Génesis, capítulo 43, y leemos estos dos versos para terminar. Versículo 33 y versículo 34. Génesis, cuando José ya era gobernador en Egipto. José, hermano de Benjamín y también hijo de Raquel, ya era un gobernador en Egipto. Él quiere revelarse a sus hermanos no lo reconocen, así que él se quiere revelar a sus hermanos y les dice que les preparó un banquete y les organizó los asientos. Y dice: y se sentaron delante de él, delante de José, el mayor conforme a su primogenitura. Rubén era el primogénito. Y el menor conforme a su menor edad. Benjamín era el menor. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, o sea, de su plato, de su bandeja. Cogió viandas y los puso para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. El último de los hijos recibe 5 veces más que el resto de sus hermanos. El menor, no era común eso. Esto solo se hacía en aquel tiempo, solo se hacía con los embajadores. Lo que está José diciendo aquí, que Benjamín para él es el embajador de Israel. Según lo que nosotros entendemos en la Biblia, es que para bendecir, o somos una autoridad sobre la persona, o somos un sacerdote. Si usted no quiere la bendición a través de una persona, búsquela directamente de Dios. Para que la bendición venga sobre usted directamente de Dios, usted tiene que cumplir sus mandamientos. Pastor, ¿tengo?
o debo, tiene que cumplir sus mandamientos. Alguien dirá, eso es irrespetuoso, eso va a coartar mi libre albedrío. No, señor, es si yo debo cumplir, porque lo que yo tengo es que morirme. Así me dijo una vez un hermano, yo lo que tengo es que morirme. Yo le dije, pues antes de morirse tienes que cumplir los mandamientos del Señor. Si tú quieres la bendición directa de Dios, solamente, si tú nacías de la tribu de Judá, suponiendo que tú fueses descendiente de Israel, si tú nacías de la tribu de Judá, los de la tribu de Judá todo era fiesta, parecían costeños. Anda, hasta la fiesta toda hora. Y ellos eran alegres, eran contentos, bebedores de vino. Por eso al Señor Jesús le gustaba también el vino. No era borracho, pero a él lo acusaban, es bebedor de vino, porque se sentaba con los publicanos y las prostitutas, porque él era de la tribu de Judá. Si tú nacías de la tribu de Dan, por lo general ibas a estudiar derecho, porque ibas a ser uno de los jueces de Israel. Si tú nacías de la tribu de Isaacar, tú tendrías fama de sabio, de científico, de entendido de los tiempos, dice la Biblia. Pero si tú nacías de la tribu de Benjamín, estabas destinado a ser multimillonario. En Manhattan, en el Wall Street, los más millonarios son judíos benjaminitas que viven allá. Todo porque hace miles de años su papá, cuando lo tuvo en sus brazos, lo bendijo y le dijo, te llamarás Benjamín. Y eso no trascendió solo en la vida de Benjamín, sino en la vida de todas sus generaciones hasta el día de hoy. Así que mira lo importante de la bendición. Si tú eres padre o eres madre, no tardes en bendecir a tus hijos. Y si tú aún no eres padre y eres solo hijo, no tardes en buscar la bendición de tus padres. Dile, Padre, quiero que me bendigas como los patriarcas bendecían a sus hijos. Permite que desde tu corazón salgan palabras de bendición para mi vida. Lo que Dios ponga en tu corazón para mí, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Yo tengo la fortuna de decir y de testificar que yo fui bendecido por mi padre antes de morir. El viejito tenía 84 años, 2 años después falleció, y antes de fallecer nos bendijo. Como yo soy el mayor, entonces me dijo, ven acá tú primero. Y eso yo lo atesoro en mi corazón. En estos días se me presentó un episodio de salud que entendemos que fue más un ataque del enemigo, un espíritu de retaliación que vino sobre mi vida, un espíritu de muerte. Y mi esposa está aquí, la hermana Diana, que es una hermana muy preciosa en el Señor, nos visitó después del episodio. Mi esposa la llamó, ella se fue con el tensiómetro y todas esas cosas a revisarme. Y también la hermana me sembró los estudios, exámenes, clínicos. Y entonces vinieron hasta la casa, me hicieron los exámenes y todo, y llevaron al laboratorio, y excelentemente. Pero ese día un espíritu de muerte me atacó. Mi esposa dice que vio la muerte en mi rostro. Fue cuestión de minutos, pero fue algo horrible. Pero yo le dije, y le digo a mi esposa, le digo, yo no me voy a morir hasta que el propósito de Dios no se cumpla en mi vida, y hasta que yo no vea las palabras de la bendición de mi Padre cumplidas en mí. Yo sé eso, lo tengo seguro, hermano. No me moriré hasta que Dios no complete su obra en mí, hasta que el propósito de Dios en mi vida no se complete. Usted puede decir lo mismo y decirle al diablo, diablo, soy inmortal. Soy inmortal porque me moriré en el tiempo de Dios. Y me moriré hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Mientras el propósito de Dios no se cumpla en mi vida,
soy inmortal. Puedes traer toda la retaliación que quieras. Puedes atacarme todo lo que quieras. Ya Dios ha hablado sobre mí. Ya Dios ha hablado sobre ti. Ya Dios ha hablado sobre tus hijos. Ya Dios ha hablado sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tu viaje, sobre tus proyectos. Ya Dios habló. Si tú descansas en lo que ya Dios determinó para tu vida, todo te saldrá bien. Serás prosperada, serás prosperado. Tendrás la salud que necesitas para administrar esa prosperidad. Tendrás la salud que necesitas para levantar a tus hijos. Tendrás la salud que tú necesitas para ver todo lo que Dios quiere tener sobre tu vida en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Señor, como nosotros no conocemos todas las cosas, pero tú sí, y tú eres más sabio que nosotros. Te pedimos en esta mañana que concedas, Señor, a tus hijos el conocer tu voluntad. Permítenos conocer tu voluntad, Señor, para que no vayamos en contra de tu voluntad. Perdónanos las veces que hemos sido insistentes en cosas que tú no nos quieres dar. Hoy solicitamos de ti la bendición. Padre, queremos tener este tipo de bendición. Queremos buscar este tipo de bendición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre de la gloria. En esta mañana, de forma general, como sacerdote de esta casa, que por la gracia tuya te ha placido ponerme, Señor, bendigo la vida de todos los que están presentes, de todos los que están ausentes, pero que pertenecen a este ministerio, que pertenecen, Señor, a este ministerio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la bendición tuya sea transferida, Padre. Todo aquel que camine, Señor, en la misma visión, Señor, sea transferido, Señor de la gloria, todo lo que tú, Señor, por tu misericordia me has dado, el conocimiento de tu palabra, la sabiduría, Señor de la gloria, la relación que tengo contigo, la transfiero a tu pueblo, la transfiero a tus hijos, Señor, para que seamos como un solo cuerpo, como un solo hombre, con un mismo sentir, con una misma intención, Señor, en el evangelio glorioso del Dios bendito. Padre, nosotros caminamos en este tiempo de acuerdo a lo que tú nos dirijas. Tú eres la cabeza y recibimos de ti la bendición. Recibimos de ti la bendición. Ayúdanos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que están presentes, Señor. Bendigo la vida de todos, desde el mayor hasta el menor. Desde el mayor hasta el menor. De mis hermanos que no vinieron en esta mañana, Señor, alcánzalos con esa bendición también, Padre, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecimos a todos los que estuvieron conectados, hermanos, a ustedes también, muchas gracias. Dios les bendiga.